Luis era un simple historiador, pero su vida dio un giro inesperado tras un accidente. Despertó en una choza desconocida, en el cuerpo de otro hombre. Al mirar a su alrededor descubrió que estaba miles de años en el pasado y sumido en la más absoluta pobreza. En ese momento pasó un hombre anunciando esposas y lo llamó. «Sígueme, están repartiendo esposas». Atónito, Luis lo siguió hasta la plaza. Allí, el pregonero explicó que para aumentar la población, cada hombre debía tomar una esposa. Las primeras mujeres que salieron no lo sorprendieron, pero las últimas eran bellas y llamaron su atención. Los hombres comenzaron a elegir con ansias. «Esta es mía», gritaban, pero Luis escuchó algo extraño, voces en su mente. Se dio cuenta de que podía oír los pensamientos de las mujeres. «No quiero ser tu esposa», susurraba una dentro de su cabeza. En ese instante, un sistema se activó y un avatar le explicó que tenía afinidad con 3 de ellas y que mientras aumentaba esa afinidad recibiría recompensas. El pregonero anunció que cada mujer costaba 25 kilos de arroz al Estado. Muchos hombres hambrientos y desesperados rechazaban a las más lindas y frágiles y preferían a las fuertes para trabajar. Luis dudaba, pero cuando finalmente se decidió, el sistema lo advirtió. «Si no eliges a las 3, morirás». Sin otra opción, eligió las 3. El guardia lo advirtió. El próximo mes vendrían a cobrar, y si no tenía el arroz, sería ejecutado. Luis, feliz y nervioso, las llevó a su humilde casa, pero allí solo había miseria, y sus nuevas esposas se quejaron. «¿Para qué elegiste 3 mujeres si ni comida tienes?». Preocupado, fue a la cocina, pero estaba vacía. Entonces pidió ayuda al sistema, que le entregó un banquete. Sus esposas, sorprendidas, comieron hasta saciarse. Justo en ese momento, alguien tocó la puerta. Era su enemigo, que llegó con un manojo de arroz y una propuesta indecente. Pasarán la noche con una de sus esposas a cambio de comida. Luis, cansado de humillaciones, tomó un palo y lo golpeó, algo que jamás se había atrevido a hacer. Los amigos del villano entraron a apoyarlo, pero una de las esposas de Luis, que era guerrera, los derrotó con facilidad. La tarde terminó y llegó la noche. Luis eligió dormir solo, mientras ellas pensaban cómo ganarse su corazón para no ser abandonadas. Marta, la más valiente, se acercó a su cama y le pidió su noche de bodas. Luis estuvo a punto de besarla, pero al notar que las demás aún estaban despiertas, la detuvo con dulzura, prometiéndole esperar. Ese gesto la conmovió y su afinidad aumentó 20 puntos. Luis descubrió que Marta era la más sensible y que con ella el sistema le otorgaba mayores recompensas. Al amanecer, un vecino llegó con malas noticias. Su único buey había sido asesinado por Ramón y su primo Diego, un funcionario del gobierno. Luis corrió al lugar y los encontró comiendo su carne. Furioso los enfrentó. Ramón intentó intimidarlo con un palo, pero Luis lo esquivó y lo derrotó, junto a 3 de sus hombres. Después miró a Diego y le recordó la ley. Como funcionario, sabía que lo que habían hecho era un crimen. Mientras hablaba, había convocado a los vecinos, y pronto todos llegarían. Atemorizados, los hombres huyeron. Luis se quedó disfrutando de la carne, pero pronto sus esposas lo alertaron. «Debemos irnos. Los aldeanos vendrán a pelear por la carne». Con calma, Luis sonrió. «No vendrá nadie. Solo lo dije para espantar». Ese ingenio sorprendió a sus mujeres, aumentando aún más la afinidad y las recompensas del sistema. Esa noche Luis revisó sus premios y eligió una caña de pescar especial. Al día siguiente fue al lago y los vecinos se burlaban de él, asegurando que no pescaría nada. Pero el chico apostó con ellos que si logra pescar, ellos deberán trabajar para él. Al lanzar la caña, que en realidad tenía electricidad, atrapó una gran cantidad de peces en segundos. Cumplió su palabra, pero añadió: «Les pagaré con arroz. Corran la voz en el pueblo. Necesito gente». Luis, que había despertado pobre y humillado, comenzaba a construir su propio destino. El mundo poco a poco se inclinaba a sus pies. Al día siguiente, varios vecinos llegaron dispuestos a trabajar con Luis, aunque con dudas sobre su ingenio. Todos pensaban que debían plantar arroz, pero Luis sorprendió a todos al mostrarles una papa. Nadie la conocía en esa época, y él comprendió que ese tubérculo sería clave para traer prosperidad. Gracias al sistema que lo guiaba, decidió plantar papas en gran escala. Organizó todo con calma, asignó tareas y envió a Marta y Ana, 2 de sus esposas, a supervisar a los trabajadores. La princesa guerrera, al ver que todos tenían un papel importante, menos ella, se sintió desplazada. Luis, notando su incomodidad, pidió al sistema un arma adecuado
preparado para ella, una ballesta. Se la entregó con la instrucción de entrenar y estar lista para defender todo lo que estaban construyendo. De pronto, un trabajador llegó con malas noticias. Marta había sido raptada por Ramón y su primo Diego. Lleno de ira, Luis se preparó para rescatarla, pero el hombre le advirtió que no fuera. Diego tenía el favor del magistrado, pues la esposa de este, gravemente enferma, había dejado muchas responsabilidades en manos de Diego. Luis recordó entonces que el sistema le había otorgado antibióticos reforzados inexistentes en esa época y pensó en usarlos para ganarse el apoyo del magistrado. Se dirigió al lugar, pero un guardia le negó la entrada. Con palabras firmes y seguras, Luis logró convencerlo. Al hablar con el magistrado, descubrió que su esposa agonizaba y que solo un milagro podría salvarla. Luis prometió salvarla y si fallaba, entregaría su vida a cambio. Nervioso, pidió al sistema antibióticos y una dosis de adrenalina. Aunque el magistrado dudaba de él, Luis aplicó ambas inyecciones. El silencio llenó la sala, hasta que una hora más tarde, la mujer abrió los ojos. El magistrado, entre lágrimas, agradeció a Luis. Fue entonces que él le pidió ayuda. Su esposa Marta estaba en manos de Diego y necesitaba rescatarla. Mientras tanto, Diego intentaba abusar de Marta. Justo en ese instante llegó Luis y la golpeó con furia. El magistrado ordenó que lo llevaran a la cárcel por su delito, pero Luis exigió castigar con sus propias manos al traidor y lo castró como venganza. Esa noche Luis, pícaro y confiado, quiso dormir con sus 3 esposas, pero Ana se negó, mientras que Marta, agradecida, se entregó a él. Pasaron toda la noche celebrando, tanto que al amanecer las demás estaban molestas por el ruido que no las dejó dormir. Un mensajero llegó con noticias. El magistrado le había regalado una casa y dinero en agradecimiento. La vida de Luis comenzaba a escalar. Pasaron los días y con la cosecha de las papas el sistema lo recompensaba con más regalos. El pueblo prosperaba poco a poco, hasta que aparecieron los bandidos de las montañas, dispuestos a robar todo lo que habían construido. Luis capturó a uno y reunió a los vecinos. Allí descubrió que los bandidos eran demasiado numerosos, imposibles de enfrentar con armas comunes. Esa noche pidió ayuda al sistema, y este le otorgó armas de guerra y granadas, tecnologías inexistentes en ese tiempo. Con ellas armó a los vecinos y preparó al pueblo para la batalla. Llegó el día. Los bandidos, guiados por su líder, atacaron. Ramón, lleno de odio, se había unido a ellos y traicionó al pueblo. Cuando entraron, fueron recibidos por ballestas y trampas preparadas por Luis. Muchos cayeron al instante. El líder, furioso, mandó refuerzos, pero Luis ordenó lanzar una granada. La explosión arrasó con varios enemigos y dejó malherido al propio líder. Aterrados, los bandidos se rindieron. Luis, firme pero compasivo, les ofreció quedarse en el pueblo y trabajar a cambio de comida. Les mostró una papa y les dijo que había futuro en ese cultivo. Los bandidos, hambrientos y derrotados, aceptaron. Ese día, Luis no solo venció a los enemigos, sino que convirtió a antiguos rivales en aliados. Al día siguiente, su fiel empleado le informa a Luis sobre todo lo que tienen en su poder: armas, arroz, papas, pero también le advierte que no es suficiente. Si quiere construir un verdadero imperio, necesita más hombres. Entonces Luis idea un plan: unir a todos los bandidos de los alrededores. Las esposas lo miran con temor, pues saben que es un movimiento arriesgado. Pero Luis manda a invitar a los 5 líderes de la región. Cuando llega el día, los hombres se presentan entre ellos. Uno reconoce a la princesa guerrera. Él había sido jefe de la guardia en aquella traición del pasado. Por eso, al verla a su lado, se rinde sin dudar y jura luchar por Luis con sus 1500 hombres. Luis, astuto, ordena a sus esposas que compartan las papas con los demás líderes. 2 de ellos, al probarlas, se convencen y se unen a su causa, pero los últimos 2 no se dejan impresionar tan fácilmente. Exigen algo más para ellos. Un líder no solo debía ser guerrero, sino también hombre de cultura. Le piden competir en poesía. Los rivales recitan versos que reciben aplausos, pero cuando le toca a Luis, su manera de hablar simple y poderosa toca el corazón de los presentes. Su sinceridad y fuerza los doblega y terminan rindiéndose a sus pies. Así, uno por uno, los líderes juran seguirlo. Esa noche, entre celebraciones, Marta, una de sus esposas, le pide hijos y le recuerda su deber como marido. Cuando están juntos, las otras esposas también llegan, reclamando lo mismo.
Luis, agotado, intenta descansar, pero ellas no lo dejan en paz, y así entre risas, reclamos y pasiones, la noche termina con Luis compartiendo su lecho con sus 3 mujeres. Pero el amanecer trae consigo una sombra. Llega la noticia de que el líder de una de las bandas más poderosas quiere reunirse con él. Luis sospecha, pero acepta. Antes de partir le pide al sistema provisiones, ganado, armas y regalos. Cuando llega al lugar, cae en la trampa. Allí lo esperaba el verdadero culpable de todas las desgracias, el asesino de los padres de sus esposas. Luis lo enfrenta y escucha sus palabras: he venido a matarte. El enemigo manda a sus guardias a atacarlo, pero Luis, más rápido, dispara y los elimina. Luego enfrenta al traidor, quien aterrorizado intenta huir, pero también cae bajo su mano. El supuesto aliado que había jurado fidelidad a Luis lo recrimina: ¿qué has hecho? Ahora todos sabrán que tú lo mataste. Pero Luis, frío y calculador, responde con hechos. Lo elimina también. Nadie sabrá lo que ocurrió. Sin testigos, sin rivales, Luis ha consolidado su imperio con sangre y astucia. El amanecer lo encuentra con sus 3 mujeres, ahora embarazadas, pero justo en ese instante su empleado le revela una noticia que cambia todo. Una de ellas ha sido secuestrada. Y así, cuando parecía que Luis había vencido a todos sus enemigos, descubre que su historia aún no ha terminado. La historia da un giro tan absurdo como divertido, cuando Luis aparece nada menos que en un burdel, buscando desesperadamente a su esposa Ana, quien había desaparecido. Para no levantar sospechas, finge elegir a una de las mujeres del lugar, pero una por una las rechaza. Los dueños del burdel empiezan a entrar en pánico, y si es un inspector, un loco o algo peor, entonces deciden mostrarle su nueva adquisición, mientras murmuran entre ellos que si es necesario la obligarán a comportarse. Esa nueva adquisición era Ana, encerrada en una habitación, creyendo que el hombre que se acercaba era otro cliente. Suplicaba entre lágrimas, hasta que levantó la vista y vio a Luis. Su rostro pasó del terror a la felicidad absoluta en un segundo. Luis no lo pensó 2 veces. La tomó de la mano y salió corriendo con ella. Pero claro, nada es tan fácil. Los guardias los atraparon y los llevaron ante el líder del lugar. La líder resultó ser Jolie, una mujer tan hermosa como peligrosa, hija de un canciller. Su familia había sido asesinada por bandidos y desde entonces juró venganza. Usando su belleza e inteligencia fundó la secta Loto y juró matar a Adrián, el responsable de la masacre. El problema es que Luis había matado al hijo de Adrián, así que el destino ya los había cruzado antes. En ese momento se activa el sistema de Luis, que le anuncia algo terrible. Tiene afinidad con Jolie. Luis entra en pánico y se niega rotundamente. Ya tiene demasiados problemas y demasiadas esposas, pero el sistema le advierte que si la afinidad llega a 25, el vínculo será automático. Luis promete hacer todo lo posible para evitarlo, aunque apenas mira a Jolie queda completamente embobado. Tan nervioso se pone que hasta le sangra la nariz, dejando a todos desconcertados. Con mucha dignidad y poco autocontrol, Luis hace una reverencia y dice que solo vino por su esposa, que pagará lo que sea y que los dejen ir. Ana, feliz, le susurra que cuando lleguen a casa lo recompensará, pero aún así la líder se burla de él y propone convertirlo en esclavo, diciendo que se ve débil y tonto. Ahí es cuando Luis decide usar su mayor arma, la inteligencia. Propone una competencia de preguntas contra Martín. Jolie acepta. La primera pregunta es sobre abrir una casa de escoltas en un camino lleno de bandidos. Martín, líder de los soldados, propone una emboscada para eliminarlos. Todos creen que ganó, hasta que Luis responde que él cobraría a los bandidos por dejarlos pasar. Si no hay peligro, ¿quién pagará protección? La lógica aplasta a todos, y Jolie queda impresionada. La última pregunta es aún más extraña. Tiene 1000 acres de tierra, y nadie quiere trabajar, ni pagando el doble. Luis responde que solo contrataría a unos pocos y enterraría monedas de oro en el campo. El rumor se esparciría y pronto todos rogarían por trabajar ahí. Jolie queda impactada. Su afinidad sube a 24 y Luis entra en pánico total. Ana, rápida, lo peñisca y deja claro que Luis ya tiene varias esposas y no necesita más problemas. Jolie lo entiende y decide dejarlos ir, pero cuando se están marchando, el sistema vuelve a activarse y amenaza con quitarles todas las recompensas si rechaza el vínculo. En ese instante, el caos estalla. Jinetes enemigos invaden el lugar. Luis,
Ana y Jolie huyen, pero terminan rodeados. Lejos de rendirse, Luis da un paso al frente y declara que luchará hasta morir. Ese gesto hace que Ana se enamore aún más y que la afinidad de Jolie finalmente llegue al límite. El vínculo se activa justo cuando una flecha va a atravesar a Luis. Una espada la desvía en el aire. Es Teresa que llega a tiempo y se lanza a la batalla. Aún así, el grupo queda acorralado hasta que Luis usa el regalo sorpresa del sistema, un soldado misterioso que aparece y derrota a todos con una sola orden. Tras la batalla, Teresa entra en parto y da a luz a gemelos, un niño y una niña. Luis no puede estar más feliz. Más tarde, Luis va a ver a Jolie, quien finge estar herida para retenerlo. Intenta seducirlo a cada momento. Luis lucha contra sí mismo para no caer. Ana, sospechando, lo sigue y casi arma el caos cuando lo descubre ayudando a Jolie. Pero justo entonces llegan Teresa y Marta, quienes lejos de enojarse dicen que Luis es un héroe y que entienden que Jolie se haya enamorado de él. Ante tanta comprensión absurda, Jolie no puede evitar sonreír. Su afinidad sube aún más y así, entre fantasía, malentendidos y situaciones ridículas, el mundo termina literalmente a los pies de Luis. La tensión sube cuando anuncian que han capturado a uno de los hombres de Abril. Al llegar al lugar, todos quedan helados. El prisionero atado no es cualquiera que uno de los hijos de Adrián, Martín. Exige matarlo de inmediato, pero Luis, más frío y calculador, se opone. Explican que si lo matan ahora, Adrián caerá con todo su ejército y los aplastará sin piedad, ya que aún no tienen suficientes hombres. Mantenerlo vivo es la única carta que los protege, aunque el prisionero, confiado y arrogante, se burla diciendo que no se atreven a tocarlo. Luis sonríe, toma un hierro al rojo vivo y sin decir una palabra lo castra, demostrando que puede ser misericordioso o un auténtico demonio cuando hace falta. El grito se escucha en todo el lugar. Impactada, Jolie da un paso al frente y le dice a Luis que tiene el temperamento y la mente para rebelarse contra Adrián. Si reúne soldados rebeldes, puede liberar al pueblo y vengar a los caídos. Esa noche, Luis se reúne con sus esposas y asistentes. Él quiere actuar con prudencia y en secreto, pero todas lo presionan para declarar la rebelión abiertamente. Al final, Luis acepta. Al día siguiente, mientras discuten cómo enviar un mensaje a Adrián, Luis toma la espada y decapita al hijo de Adrián, dejando claro que la guerra ha comenzado. Para reclutar hombres, idea un plan tan brillante como absurdo. Ordena a los artesanos crear estatuas de un solo ojo, colocarlas cerca de los pozos de agua y grabar un mensaje: si te unes serás libre. El rumor corre como fuego. El pueblo cree que es una señal divina. Las filas para unirse al ejército de Luis no paran de crecer, hasta que surge un problema enorme. No hay comida ni armaduras suficientes. Luis tranquilo activa el sistema y descubre su recompensa por haberse vinculado con Teresa: 100.000 armaduras y armas, 30.000 caballos de guerra, pistolas y granadas. Sonríe, muestra el arsenal y vuelve a demostrar que está todo bajo control. Jolie propone anunciar su boda con Luis para provocar a Adrián y tenderle una trampa. Teresa sospecha, pero Jolie declara que está dispuesta a entregarse a Luis. Si con eso logra la victoria, Ana, celosa, frunce el ceño. Martín propone un plan alternativo, aún más ridículo: casar a 2 sirvientes con una sirvienta. Pero como son 2 y no quieren compartir, la chica ofrece a su hermana. Ellos protestan porque no les gustan y suplican a Luis que los salven de ese destino. Aún así, Luis ordena que la boda se celebre, dejando a todos resignados. Más tarde aparece Bruno y León, 2 legendarios hermanos guerreros capaces de levantar una mesa de acero de 500 kilos. Llegan con 8.000 hombres, piden comida humildemente o lo tomarán por la fuerza. Luis les propone unirse, pero ellos lo desafían. Si logra levantar el caldero de acero con una sola mano, lucharán a su lado. Martín lo intenta y falla. Entonces Luis avanza y lo levanta sin esfuerzo. Los hermanos quedan boquiabiertos y se arrodillan, jurándole lealtad. Mientras tanto, Luis escucha los pensamientos de sus esposas, especialmente los de Jolie, que piensa con descaro que le gustaría que él la levantara de esa misma forma. Los días pasan y el ejército crece. De pronto, una sirvienta alerta a Luis que algo le pasó a Ana. Él corre desesperado solo para descubrir que Ana lo llamó para demostrarle su amor. Le dice que quiere darle un heredero. Luis, nervioso, recuerda que Adrián llegará en 3 días, pero Ana, astuta y seductora, lo convence con palabras y caricias. Terminan en la cama, y cuando ella pide una segunda ronda, un sirviente interrumpe con nueva información urgente. Luis va a ver a Jolie. Martín, enamorado en secreto, cree que Luis la obliga y se queda espiando. Entonces escucha a Jolie confesándole su amor sincero
hechicero a Luis y se le rompe el corazón. Luis intenta resistirse, intenta decir que no, pero su cuerpo lo traiciona, cada gesto lo delata. Finalmente caen juntos. Mientras afuera Martín llora en silencio, consolado por alguien que entiende que en este mundo caótico, amar a Jolie es casi una condena. Llegó el día decisivo. Soldados del ejército de Adrián aparecieron con sonrisas falsas y palabras dulces, invitando a Luis a un banquete de paz. Nadie era ingenuo, era una trampa. Luis lo sabía, sus esposas lo sabían, hasta el aire lo sabía, pero aún así Luis aceptó. Antes de partir, Luis estaba enseñándole a sus esposas a usar esas misteriosas armas del sistema, las pistolas. Cuando Martín irrumpió alarmado, el ejército enemigo ya se había movido. Luis, tranquilo como si estuviera planeando un picnic, ordenó esconder 2 ejércitos completos cerca de la ciudad. Luego le entregó un medallón del mando a Martín. En ese instante, Martín lo entendió todo. Luis no era solo inteligente, era un líder nacido del caos. Llegó la noche del banquete. Luis y sus esposas entraron al lugar rodeados de enemigos, disfrazados de anfitriones. El líder rival fingió cordialidad hasta que mostró su verdadero rostro. Estás en nuestras manos, arrodíllate y vivirás. Y como acto final de la farsa, mandó traer a las esposas de Luis, supuestamente capturadas. Grave error. En una fracción de segundo, Ana, Jolie y las demás sacaron sus armas, y el lugar se convirtió en un festival de gritos, disparos y caos. Ana y Jolie se cubrieron mutuamente, espalda con espalda, demostrando que los celos no existen cuando el enemigo es común. Furioso, el líder enemigo gritó que mataría a Luis con sus propias manos. Luis, sudando frío, miró el objeto que él mismo había regalado antes, una granada, fingiendo que era un medallón mágico. Tranquilo, eso se activa solo de noche, intentó decir, pero el tipo crecido y confiado lo activó en el acto. Así, con su propio orgullo, el enemigo firmó su final. Luis ganó la batalla. La guerra seguía, pero esa noche se celebró. Hubo fiestas, bodas de los asistentes, risas, vino y misas. Todo parecía en calma, pero lejos de allí un hombre misterioso recibió un mensaje de Adrián, pidiéndole ayuda para destruir a Luis. El desconocido sonrió y rechazó la orden. Interesante. Un hombre con sistema, esposas guerreras y armas imposibles. Confesó algo aún más inquietante. Él también era un viajero en el tiempo. En ese instante, un nuevo sistema se activó a su alrededor, con un aura negra.